vidas. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por eso? Solamente por Jesús es que estamos en este lugar. No hay otro motivo, no hay otra razón por la que estemos aquí, pero ha sido Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Ha sido Dios, amén. Y siempre Jesús se muestra con nosotros de una manera muy especial. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por eso? Dios siempre se muestra ante nosotros con una razón muy especial, para que nosotros podamos día tras día entregarnos de una manera especial ante Él. Amén. El Señor siempre está intercediendo por nosotros. El Señor siempre está junto a nosotros. ¿Por qué? Muchos podrán decir, ¿por qué está Dios Todopoderoso cerca de nosotros? Si Él, pudiendo hacer otro tipo de cosas, siempre está junto a nosotros. Y es muy increíble ver que a veces, en ocasiones, ¿cuántos han percibido que no sienten a Dios? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yo creo que todos los que estamos aquí en cierto momento hemos podido de cierta forma percibir que no sentimos a Dios. Pero siempre Jesús está con nosotros. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Amén. Y dice la palabra de Dios que Él salió a orar. Voltea con tu hermano y dile, Él salió a orar. Él salió a interceder por cada uno de nosotros. Porque si nosotros leemos la Biblia, muchas veces empezamos a decir, cuando estamos en problemas, empezamos a decir, ay, es que el enemigo me tiene así, ay, es que el enemigo me está atrapando, ay, es que el enemigo, y siempre le echamos la culpa al enemigo, sabiendo que todo pasa, todo lo que pasa es a través de lo que Dios da autorización. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Si tú lees la palabra de Dios ahí en Job, y te lo voy a poner de tarea ahí en Job, cuando menciona que estaba Dios como en una junta, y dice, y dentro de esa junta había alguien, Satanás. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Él estaba dentro de esa junta y él levantó la mano, así yo me lo puedo imaginar. Él levantó la mano y dijo, con su permiso, Señor, pero tú tienes un hombre que lo valoras mucho, lo amas mucho, lo tienes mucho en consideración. Déjame tocarlo tantito, déjame agarrar su vida tantito para que veas que nada más lo hace porque tú le das las cosas. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que Dios dio la autorización. ¿Y qué fue lo que sucedió? Job tuvo que pasar un proceso. Vuelta con tu hermano y dile, un proceso. Job tuvo que pasar un proceso de dolor, tuvo que pasar un proceso de duelo, en el cual en muchas ocasiones no tuvo nadie que lo acompañara en ese proceso. Su esposa le dijo, mejor maldice a tu Dios y muérete. Sus amigos empezaron a ponerse en su contra, y Job muy claramente pudo haber dicho, yo para qué estoy viviendo, siempre lo malo me toca a mí, yo para qué estoy aquí, siempre las cosas malas están sobre de mí. Pero él no. Porque aún si tú pones atención en la palabra, le empieza a decir Dios a Job en cierto momento, le dice, ¿quién fue el que creó el mundo? ¿Quién hizo esto? ¿Quién creó lo otro? Si no fuera por mí, tú no estuvieras en este lugar. ¿Cuántos pueden decir amén? Y Job tuvo que llegar a un momento de reconocimiento, reconocer que sin Dios no podemos, en las buenas y en las malas. Que si se va tu familia, que si se van tus amigos, que se va quien se vaya, tú vas a entender que Dios tiene algo más grande para ti. A lo mejor sí estamos en un proceso, pero Dios tiene algo mayor para nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y Job tuvo que pasar un proceso. Y después, ya casi hasta el final, dice que se volvió el hombre más rico de ese tiempo. Aún lo menciona, dice que sus hijas eran las más hermosas en ese tiempo. Y te lo voy a dejar de tarea, leer Job atentamente, estúdialo. Es muy importante leer la Biblia. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Porque Dios nos habla a través de su palabra. Yo una vez le comentaba a un muchacho de la universidad, yo le decía, ¿cómo cuánto puede durar una mentira? Y ella me decía, no, pues puede durar hasta como 5 años, 10 años. Ok, puede llegar a durar cierto tiempo, pero al final de cuentas todo lo que es mentira sale a la luz. Todo lo que es mentira, tarde o temprano, termina siendo expuesto. Entonces yo le dije, ok, entonces ¿por qué la Biblia desde hace miles de años, desde hace ya mucho tiempo atrás, desde antes de que Jesús existiera, por qué ha permanecido? Porque la palabra de Dios es viva. Y lo dice, es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos.
Amén. Entonces, si la palabra de Dios nos dice y nos promete cosas, es porque algo real va a suceder en nuestras vidas. No solamente es un libro de historietas que te dice, antes pasó esto, en ese entonces sucedió eso. No, es algo que sigue existiendo el día de hoy y que sigue sucediendo al día de hoy. Porque todavía tú ves personas que están viviendo con problemas, todavía ves personas que están frente a un mar rojo, todavía ves personas que están atrapados en esa cueva. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios nos habla no solamente como una historia, sino como algo espiritual que nosotros tenemos que aprender a internalizar, a meter en lo profundo de nuestro corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y cuando nosotros leemos en esta porción de la escritura en Lucas 22:39, dice que Él se fue a orar. Él se fue al monte a orar. Dice que Él estaba con sus discípulos y ellos le siguieron. Muchas veces tú vas a estar orando por tu familia y ellos pueden decir, aquí te vamos a seguir. Pero cuando volteas están dormidos. Cuando volteas ellos no están orando. Pero ¿sabes qué es lo importante? Que Jesús siempre vino a darnos un ejemplo. El ejemplo perfecto de vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y sabes, la vida perfecta en la tierra nunca la vamos a alcanzar. Si lo que estás buscando es alcanzar la vida perfecta, déjame decirte que no la vamos a alcanzar hasta que lleguemos al cielo. Hasta ese momento tú vas a poder decir, ok, sí lo logré, lo pude hacer. Hasta ahorita todavía nos queda trabajar para llegar a ese lugar. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos quieren llegar al cielo? 2, 3. ¿Cuántos quieren llegar al cielo? La palabra de Dios podrá parecer aburrida, podrá parecer tediosa, pero porque el enemigo la quiere tapar, porque el enemigo no quiere que nosotros entendamos la verdad, así como estos discípulos que dice que ellos estaban dormidos, aleluya. Y sabes, ponían pretextos, ponían excusas. Es que estamos dormidos por la tristeza. Hay otras partes en Mateo y en Marcos que dicen que ellos estaban dormidos. Dice que sus ojos se les veían muy cansados. Pero en esta porción dice que ellos estaban durmiendo a causa de la tristeza. Y nosotros podemos entender que siempre para toda nuestra vida va a haber un proceso. Va a haber un proceso. Hoy yo quiero hablarte acerca del proceso. Es algo que no nos gusta hablar. Es algo, y no solamente hablar, porque hablarlo es muy fácil, sino el vivirlo es lo difícil. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Cuando hablamos de proceso, hablamos de cambios. Cuando hablamos de proceso, hablamos de dolor. Cuando hablamos de proceso, hablamos aún de sacrificios. Cuando hablamos de un proceso, hablamos de un estiramiento. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y Dios siempre, desde que nos mandó a la tierra, Él nos mandó con un proceso diferente, el proceso de cada uno. La vida de todos los que estamos aquí en este lugar es un proceso diferente. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes diferentes para cada uno de nosotros. Desde el momento en que Dios nos creó, Él nos creó con un propósito del proceso para ver si estamos aptos o no para el cielo. Si tú estás entendiendo esto, tienes que agarrarlo con todo tu corazón. Porque Dios nos ha mandado a esta tierra para que no exista otro Satanás que se rebele en contra de Él. Para que nosotros podamos pasar por ese proceso, para que nosotros podamos vivir en el proceso, no depender del proceso, pero amar lo que va a suceder a través del proceso. Si tú estás dependiendo del proceso, si estamos viviendo siempre del proceso, siempre vamos a estar, ay, es que mi dolor, ay, es que mi enfermedad, es que siempre mi vida es así, ay, es que el dolor siempre tengo yo, ay, es que yo siempre soy el sufrido, ay, es que pobre de mí, ay, acaricien, pónganme un hombrito. No, estamos dependiendo del proceso y eso no debe de ser así. Estamos viviendo a través del proceso. Y si nosotros ponemos atención a la palabra de Dios, Jesús, Él no fue a depender del proceso. Él fue a vivir el proceso para aprender y amar lo que iba a pasar a través del proceso. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Dice el 40, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. El 41 dice, y Él se apartó de ellos a distancia como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y me voy a detener un poquito aquí. ¿Cuántos en algún momento no le hemos dicho al Señor, quítame el problema? Yo creo que todos los que estamos aquí que le hemos dicho al Señor, ¿por qué me pones en esta situación? ¿Por qué me pones ante esta gran muralla? ¿Por qué me pones este problema? Quítamelo, mejor dáselo a alguien más. Yo
estamos aquí no me va a dejar mentir. Yo creo que todos los de aquí, los que estamos en este lugar, hemos vivido un proceso en el cual no hemos querido estar. Y Jesús, como les repetía, Él nos vino a dar un ejemplo de vida. Jesús, dice la palabra, que Él era 100% Dios y 100% hombre. Y en su parte 100% hombre, Él se quería echar para atrás. Tú lo puedes leer aquí. Dice que Él dijo, Padre, si quieres, pasa de... O sea, Él no quería. ¿A cuántos que le dicen, va a suceder algo así en tu vida? Van a decir, amén. Yo creo que nadie que le digan, es que tu hijo se va a caer. Y diga, el papá, amén, sí. Yo creo que nadie. A nadie le gusta vivir el proceso, pero los procesos son necesarios. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Y Él, aunque dijo si quieres, pero lo más importante es que Él entendía lo que iba a suceder. Él entendía el propósito de Dios. Jesús entendía el por qué había sido enviado a la tierra. Jesús sabía el por qué había sido enviado aquí para que algo pudiera suceder, para que nosotros pudiéramos entender que no debemos tenerle temor a nada. ¿Cuántos pueden decir amén? Y Él decía, pasa de mí esta copa, pero más importante dice, pero no se haga mi voluntad. Aleluya, voltea con tu hermano y dile, que no se haga mi voluntad. Y Jesús le dijo, pero que no se haga mi voluntad. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos gusta hacer nuestra voluntad? Que te decía tu papá, pues ya haz tu santa voluntad, haz lo que quieras, haz tu vida como quieras. Y a veces tú dices, ay, si yo voy a hacer mi vida. Y siempre nos gusta vivir bajo nuestra propia voluntad. Siempre nos gusta vivir bajo nuestras propias condiciones. Siempre nos gusta estar haciendo lo que a nosotros nos gusta. Pero cuando Dios te dice, no es por ahí, es cuando le empiezas a decir, ah, no, yo quiero mi voluntad. Yo quiero agarrar mi bendición. Rechazamos las bendiciones de Dios por hacer nuestra voluntad. Porque nuestra mentalidad todavía no entiende el propósito del por qué estamos donde estamos. Si Dios nos ha traído a este lugar, es para un proceso, y un proceso transforma nuestra mentalidad. Un proceso transforma nuestra mentalidad. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando tú puedes mirar como Dios mira, puedes entender que no se trata solamente de tu vida personal, que no se trata solamente de tu visión personal, sino también de lo que Dios tiene para nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos, y estas cosas les digo, que vayan y prediquen a todo el mundo, que evangelicen en todo el mundo. Jesús no le dijo, piensa en tu visión personal, piensa en lo que tú quieres. No, Él dijo, hay más, hay una visión que es extensa, una visión global. Nos estaba hablando Jesús desde ese momento. Y entonces que Él nos habló, desde ahí nos puso un proceso. Porque ¿cuántos saben que hablar de la palabra de Dios allá afuera no es fácil? Creo que nada más nos dijeron a los que predican allá afuera. ¿Cuántos de aquí han evangelizado alguna vez? ¿O cuántos han compartido de la palabra de Dios? Y si no lo has hecho, es importante que tú lo hagas, porque es un mandato que Dios nos ha dado. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros, pero tenemos que aprender a no vivir en nuestra propia voluntad. ¿Esto qué quiere decir? No vamos a vivir como lo hizo Caín. ¿Qué fue lo que dijo Caín? Pues yo no soy el culpable de mi hermano, yo no soy el guarda de mi hermano. En vez de cuidar a su hermano, en vez de no tener envidia contra su hermano, prefirió darle la pedrada. Y así somos muchas veces. Vemos que pasa un hermano y no está haciendo algo bien, y decimos, pues que se arregle con Dios. Desde ahí le damos la pedrada. Desde ahí lo matamos espiritualmente, en vez de llegar y, hey, hermano, es que mira, no está bien. Hermano, tenemos que hacer bien las cosas. ¿Y por qué te lo digo esto? Por el proceso de cada uno de nosotros. Si nosotros sabemos y creemos en Dios, nosotros no vamos a matar a nuestros hermanos. Nosotros no vamos a juzgar a nuestros hermanos. Nosotros no vamos a estar diciendo, ay, ¿por qué él sí y yo no? Ay, ¿por qué Dios sí le da esto a él y a mí no? Porque si no, lo único que vamos a estar haciendo es estar aventando pedradas a nuestros hermanos. Y cuando venga Dios y te diga, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? La sangre me está llamando de tu hermano. Tú no hiciste nada por tu hermano. Tú preferiste que su proceso de él se detuviera. Preferiste que su proceso de él se alargara. ¿Por qué? Porque no amaste. Tu visión no estaba entendiendo lo que yo te estaba poniendo. Porque tu mentalidad no estaba como debería de estar. Porque tu corazón no estaba conmigo.
¿Qué es lo que hubiera pasado si Jesús hubiera dicho, pues ya, al final de cuentas yo soy Dios y que hagan lo que quieran, que se hagan bolas? ¿Qué hubiera pasado? No hubiera existido la salvación para cada uno de nosotros. Pero Él entendía el proceso. Voltea con tu hermano y dile, Él entendía el proceso. Y nosotros tenemos que mentalizarnos a que el proceso es importante. Una vida sin proceso es una vida sin sentido. Una vida sin proceso es una vida que no vale. Una vida sin proceso es algo que no sirve. Si tú no quieres vivir el proceso, es porque tú no vas a valer la pena. Todo lo que tenemos el día de hoy tuvo que haber pasado por un proceso de aprobación, ¿sí o no? Tú tienes un teléfono, pero tuvo que pasar un proceso de aprobación. Tú tienes ropa que tuvo que haber sido pasada por un proceso de aprobación. Y lo que no ha sido pasado por un proceso de aprobación, eso no vale. Su valor no sirve. No sirve de nada. Entonces, Dios nos está metiendo en el proceso. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, todos en esta vida hemos pecado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Aquí, en este lugar, no existe ningún santo. Tú no puedes voltear y vas a decir, ay, mira, ahí hay uno con una areolita, ahí hay otro. No, aquí no existe ningún santo. Santo solamente es uno. Dice que Él fue el Cordero inmolado, y es de quien estamos hablando hoy en esta mañana, de Jesucristo, aquel que prefirió no caminar por su voluntad. ¿Cuántos pueden decir amén? Y continúa la palabra, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Si tú estás siguiendo esta parte de la Biblia conmigo, puedes entender que en el proceso, Dios no te va a quitar el proceso. Dios no va a decir, ay, porque me oraste bonito te voy a quitar el proceso. Ay, porque ahora sí diezmaste te va a quitar el proceso. Ay, porque ahora sí estás cumpliendo con venir a la iglesia después de 10 años de no venir. Ahora sí te voy a quitar el proceso. No. De nosotros depende si el proceso se alarga o se acorta. De nosotros depende si nuestro proceso va a ser más duro o va a ser más fácil. De que va a doler, va a doler. Eso no lo podemos negar. El proceso duele. Tú con presión, tú puedes utilizar la presión y de ahí tú puedes darte cuenta que con la presión una tubería se puede reventar o un diamante puede surgir. Con la presión, con el proceso. Tú decides si quieres ser una tubería que se revienta por cualquier agüita o un diamante que va a surgir durante el proceso. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que Dios nos manda herramientas para soportar el proceso. Dios nos manda las herramientas para estar fuertes durante el proceso. Porque Dios sabe que te va a doler, que te van a meter al horno de fuego, pero Él te va a dar un ángel que te va a fortalecer. Dice la palabra de Dios aquí y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Es muy importante que entendamos esa parte. Dice para fortalecerle, para darle fuerzas durante el proceso, para que no estuviera llorando mucho durante el proceso, para que él entendiera que Dios iba a estar con él, para que él pudiera ver que él no iba a estar solo en el proceso, sino que Jesús iba a estar no al lado, no atrás, sino junto a él, atravesando el proceso, viviendo el proceso. Que a lo mejor a Jesús lo iban a latigar, ok, pero también a Dios le iba a doler, porque él iba a estar junto a ti, porque él iba a estar ahí en ese momento del proceso. Muchas veces estamos esperando ver las huellas en la arena de Jesús caminando junto a nosotros, pero no es así. Vamos caminando y decimos, ¿por qué cuando viene la ola? Y eso yo lo escuché, una anécdota, que era un hombre que iba caminando sobre la arena y le decía a Dios, ¿por qué cuando viene la ola no están tus huellas junto a mí? Y cuando se va la ola, están tus huellas junto a mí. Y él quejándose así de, o sea, nada más cuando te conviene estás conmigo. Y voltea a Dios y le dice, no, cuando no estaba la ola yo iba junto a ti, porque estaba en tu proceso suave. Pero cuando venía la ola, yo era el que te iba cargando, no eran tus huellas. Yo era el que te iba soportando. Yo era el que estaba junto a ti. Oh, muchos te pudieron decir, es que tú no sirves para nada, es que tú no la vas a hacer, es que tú no vas a crecer. Pero vino Jesús a decirte y a mandarnos un ángel para fortalecernos. Él vino a mandarnos un ángel para que nuestra prueba pudiera ser
menos dolorosa. Y sabes, Jesucristo nunca se rindió. Jesucristo fue hasta la cruz, hasta el último momento, para darnos a entender que nada en esta tierra tiene más valor que la vida con Él, que nada en esta tierra tiene más valor que lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Jesucristo es el camino, Él es la verdad, es la vida, pero muchas veces no queremos ver eso. Muchas veces decimos, ok, sí es el camino, pero siempre me pone el camino más difícil. Ay, es que sí, es que es el camino, es la vida, pero como que la vida con Jesús está bien pesada, ¿no? Pero porque Dios nos ha mandado un proceso de preparación para el cielo. Dios nos ha mandado a la tierra en un proceso de preparación para ver si nosotros somos aptos o no para el cielo. Si estamos capacitados para estar en la presencia de Dios, o nos vamos a hacer de agua con cualquier cosa. Y Jesús no vino a nuestras vidas a decirnos, mira, el proceso es fácil. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Él no vino a nuestras vidas para decir, mira, es bien fácil, mira, nada más te van a poner un clavo aquí, el otro acá, te van a latigar bien fuerte, pero no hay falla. O sea, tú nada más aguanta y machín, ¿no? Así como, pero no. Dios nos mandó a decir que va a haber dolor. El dolor va a existir. Va a existir el dolor. Que van a haber momentos en los cuales vas a estar llorando, sí. Que van a haber momentos en los cuales no vas a sentir ni a Dios junto a ti, también. Que van a haber momentos en los cuales volteas y sientes que nadie te ayuda, también va a existir. Pero hay algo muy importante, que Dios siempre va a estar contigo. Que si muchos te dejan, que si muchos se apartan de ti, el único que no va a estar apartándose de ti es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Y nosotros siempre tenemos que decirle al Señor en nuestras vidas que Él nos examine. ¿Cuántos pueden decir amén? Y esos son puntos importantes, hermano. Que nosotros primeramente entendamos que no es nuestra voluntad. El segundo punto es también que nosotros podamos ser fortalecidos por el Espíritu. Dice, y estando en agonía. Si tú empiezas a leer desde aquí, empieza el proceso de Jesús. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Ese es otro punto muy importante. Estar conectados con Dios, estar alineados al Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Si nosotros no nos mantenemos alineados y conectados a Dios, no vamos a entender nada. No vamos a saber por qué pasan las cosas. Vamos a estar durante el proceso, pero nada más nos vamos a estar quejando. Nada más vamos a estar poniendo excusas para salir del proceso. Nada más vamos a estar anhelando la vida pasada. Ay, es que allá en Egipto sí había comida. Ay, es que allá en Egipto, sí, o sea, sí estaba tirado, estaba ahí drogándome en la calle, estaba perdido, sucio, todos me aventaban la basura, pero estaba mejor, o sea, al menos no me ponían reglas, al menos no me decían, oye, te tienes que parar para orar, al menos no me estaban ahí empujando, al menos no tenía que venir a una iglesia. Ay, en estas horas estuviera en el cine, en estas horas todavía estuviera durmiendo. ¿Cuántos pueden decir y entender? ¿Cuántos pueden entender que Dios tiene algo grande para nuestras vidas? El proceso de Jesús apenas iba empezando. Y desde ahí empieza el dolor. Cuando nosotros nos mantenemos conectados a Dios, nosotros podemos entender que algo va a pasar, que algo va a suceder. Nosotros podemos estar sabiendo que Dios va a empezar a moverse de cierta forma. ¿Cuántos pueden decir amén? Y debemos entender que siempre va a estar Dios con nosotros. Dice, oraba más intensamente. Y esta parte me impacta mucho porque muchas veces cuando oramos, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces no sentimos a Dios. Oramos y hasta decimos, o sea, la vez pasada se sentía tan suave, se sentía la presencia. Yo no sé si a ti te ha pasado que estás orando y sientes todo ese calorcito, cómo te recorre de Dios, el Espíritu, cómo está en tu vida. Pero hay otras ocasiones donde dices, me siento vacío, por más que oro no pasa nada. Pero es cuando más intensamente tenemos que orar, porque Dios está ahí, Él no se ha apartado. Dios en un momento está con nosotros, pero se aparta tantito para ver si nosotros le queremos adorar realmente. Para ver si nosotros
no solamente le vamos a adorar cuando estamos bien, sino también cuando estamos mal, sino que nosotros podamos entender que Dios está obrando en nuestras vidas. Y dice, más impactante, dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Te puedes imaginar eso? La presión, la tensión que tenía Jesús en ese momento. ¿Alguna vez tú has sudado sangre? Entonces no puedes quejarte del proceso. Imagínate qué tanta presión era que Jesús estaba sudando gotas de sangre. Él entendía el proceso y desde entonces él sabía que le iba a doler. Él no estaba diciendo, ay, no va a doler. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay una parte en Proverbios que dice que el temor nos ata. El temor nos ata. ¿Esto qué quiere decir? Entre más tengamos temor al proceso, más nos vamos a atar a lo malo, a las dificultades, a las adversidades. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, vamos a estar libres y Dios nos va a fortalecer. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces es muy impresionante que nosotros entendamos estos puntos importantes, hermano. Estamos en un proceso. ¿Cuántos pueden decir amén? Estamos en un proceso en el cual nosotros tenemos que decir, no es por mi voluntad. Yo no me voy a mover a través de mi voluntad y tampoco yo no voy a estar dependiendo de otras cosas porque sé que mi fortaleza es Dios. Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Cuántos pueden decir amén? Y también nosotros siempre tenemos que estar en conexión con Dios. Tenemos que mantenernos conectados a Dios. Así como en las redes sociales tú puedes estar conectado y en línea, y ya son las 3 de la mañana y sigues en línea, y pasan las 5 de la mañana y estás en línea, pero con Dios, ¿qué pasa? Dios está ahí en su WhatsApp viendo, y fulanito su última vez en línea fue hace como 4 años. Fulanito su última vez conectado fue hace 3 semanas, y eso a medias porque nada más dijo hola XD. Nosotros tenemos que estar conectados a Dios, con un corazón atento a lo que Dios tiene para nosotros. Yo quiero comentarte algo que es muy impresionante, y yo no sé si a ti esto te llama la atención. El hablar de Jesús a ti te tiene que mover. Desde el instante que tú escuchas de Jesús, tú ya tienes que empezar a sentir algo en tu corazón. Porque cuando hablamos de Jesús no hablamos de cualquier cosa. Cuando hablamos de Jesús hablamos del por qué vamos a vivir, de cómo vamos a vivir. Cuando hablamos de Jesús estamos viendo el caminar perfecto en esta tierra. ¿Cuántos pueden decir amén? Y Dios siempre va a estar con nosotros para mostrarnos día tras día. Y quiero que me acompañes rápidamente ahí en tu escritura. En 2 de Samuel 12. ¿Cuántos conocen esta palabra? Y nada más vamos a leer el 13, ¿ven? Fuerte amén cuando estés ahí. Dice, entonces dijo David a Natán, porque pequé contra Jehová, perdón. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice, más, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Amén. Desde ahí, si tú has leído esta porción, habla de cuando David pecó. ¿Y cuántos en este lugar no hemos pecado? ¿Cuántos en este lugar no hemos causado algo en contra de Dios? Pero aún así Dios dice, está bien, ya se te perdonó, no vas a morir, pero va a haber una consecuencia. Va a haber un proceso para que tú puedas entender que no vas a volver a hacer lo mismo. Para que tú no vuelvas tu corazón a decir, ok, ya me salvé de una, voy a la otra. A veces andamos jugando con el pecado y decimos, ok, hoy sí estoy con Dios, mañana no estoy con Dios. Hoy sí vengo a la iglesia, mañana no vengo a la iglesia. Y vivimos así, en una vida constante, y nuestro proceso no avanza. Nuestro proceso no avanza. No cambiamos, no avanzamos, no nos dejamos trabajar, no dejamos que Dios nos tome nuestro corazón. Llegamos a la iglesia y todo lo que se menciona nos aburre.
Llegamos a la iglesia y escuchamos de Jesús y ya no causa nada de emoción en nuestras vidas. Estamos esperando que alguien venga y empiece a dar una palabra en fuego, gritando y todo eso, para que podamos decir amén. Pero no se trata de si te están hablando, ay, es que se ve que está en fuego ese predicador, no. Sino de mantener nuestros oídos atentos. Así como Jesús, Él estaba atento, Él estaba conectado con Dios, con su Padre. Nosotros debemos mantener nuestros oídos atentos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Debemos mantenernos alineados a la presencia de Dios. Dios está preparando hoy en este tiempo, en estos días, algo especial para nuestras vidas, algo sobrenatural para nuestro corazón. Y es por eso que debemos estar entendiendo la intención del proceso, porque alcance victoria en ese centro. Dios nos está empezando a meter un proceso de estiramiento. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Si tú estuviste poniendo atención a cada uno de los puntos que te estuve dando, ahora tú tienes que entender que si estás en esta iglesia, Dios nos va a meter a un proceso como iglesia. Dios nos va a empezar a estirar como iglesia. Dios nos va a empezar a crecer como su iglesia. ¿Por qué? Porque Dios está viendo algo grande en nuestras vidas. Porque Dios está viendo que nosotros podemos dar más. Porque Dios está viendo que podemos estar yendo a otro nivel. Hoy yo no sé si tú te estás escuchando, pero estamos hablando de ir a otro nivel. Estamos hablando de ir a otra nueva etapa. De ir a otra nueva etapa. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no solamente vamos a estar aquí en este lugar. Si anhelamos un lugar más grande, va a depender de todos nosotros. Pero todo va a requerir de un proceso. Un proceso en el cual nosotros vamos a tener que entrar en unidad como hermanos. Vamos a tener que entrar en el mismo corazón y no estar diciendo, es que yo sí hago y el otro no hace. Es que yo sí me muevo y el otro no se mueve. No, aquí no importa de quién hace y quién no hace. Aquí lo que importa es que Dios está viendo nuestros corazones. Si nosotros tenemos un corazón listo para el proceso o si nuestro corazón sigue en Egipto. Porque no estamos viendo el proceso como deberíamos verlo. Porque no estamos entendiendo lo que Dios está queriendo para nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. De nosotros, iglesia. Yo no sé cuántos de aquí aman a su iglesia. Yo no sé si tú amas tu iglesia. Y es muy fácil venir y sentarnos y hablar mucho, de decir, ay, es que ese hermano, ay, es que el líder, ay, es que el otro y esto. Pero ¿qué estás haciendo por la iglesia? ¿Qué estás haciendo por las cosas de Dios? Primeramente por las cosas de Dios. ¿Qué estamos haciendo por las cosas de Dios? Los que murmuran, los que critican, son los que odian el proceso. Los que siempre están hablando contra sus hermanos, son los que no les gusta estar en el proceso. Son los que nada más les gusta estar en la islita, pero no les gusta meterse al mar. Cuando Jesús te dice, boga mar adentro, entonces él dice, ay, no, mejor aquí en el chapoteadero se ve más suave, ¿no? Allá se ven como unas olas bien pesadas, no, como que ahí no me gusta estar. Pero es ahí donde Dios quiere que entremos. Boga mar adentro, ahí está el proceso, porque sabiendo que cuando tú pones tu confianza en Dios, cuando tú confías en que Dios va a obrar en nuestras vidas, Él va a darnos más. ¿Cuántos pueden decir amén? Estamos en una etapa donde ya no debemos pescar en la orilla del mar. Ya se acabó el tiempo de pescar a la orilla del mar. Así como Pedro dijo Jesús que él ya no iba a ser pescador de peces, sino de hombres. Pero es lo que yo te digo hoy, iglesia. Estamos en un proceso en el cual ya no debemos estar en la orilla del mar. Ya nos acomodamos y estamos muy bien a la orilla del mar. Pero ¿qué va a pasar cuando Jesús nos diga boga mar adentro? ¿Qué va a pasar cuando tú dices, es que ya no hay más peces aquí en la orillita? Pues es necesario que entremos mar adentro, que vayamos más a lo profundo. Porque cuando confiamos en Dios, aunque la prueba se vea difícil, aunque el proceso se vea duro, Él va a estar con nosotros. Él va a estar dándonos de su ángel que nos va a cuidar durante el proceso, porque nada nos va a detener en su presencia. ¿Cuántos pueden decir amén? Ya pasó un año, ya pasó 2 años de que hemos estado muy cómodos en este lugar. Ya han pasado más de 14 años en este lugar, hermano. Y yo te aseguro que hay muchos que llevan este mismo tiempo. Hemos visto gente salir y venir, ir y venir.
Pero ¿qué estamos haciendo todos? Todo no recae en el cuerpo de liderazgo. Es que ellos son los líderes, ellos son los que tienen que decidir cuándo evangelizamos. Es que ellos son los líderes, ellos tienen que decidir si me van a escoger para la alabanza. Y a veces ni eso, ya ni les gusta. Que ni me vean. Córrele, ya vámonos temprano. En vez de convivir con nuestros hermanos, somos una familia. ¿Y por qué no? A veces no, siempre es con las mismas personas con las que convivimos. Pero ¿qué va a pasar cuando llega un hermano con necesidad y tú así como de, ¿tú de dónde eres? Somos de la iglesia. ¿A poco eres de la iglesia? Qué padre. Sabiendo que mira cuántos somos y no nos conocemos. Estamos entrando en esa nueva etapa, en ese nuevo proceso. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Y cuántos quieren entrar en ese proceso? Amén. ¿Cuántos quieren agarrar este nuevo proceso? Amén. ¿2, 3? ¿O cuántos quieren realmente tomar este nuevo reto? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén? Yo no sé tú, hermano, pero es el nuevo tiempo de nuestra iglesia. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos que ir a otro nivel. Pero esto va a requerir un proceso de dolor. Va a requerir un proceso de estiramiento y de confianza de los unos con los otros. Porque sabes, lo importante aquí es no solamente decir, ok, un local más grande, sino también, ¿qué vamos a hacer para llenar ese local más grande? Si aquí nada más vienes una vez al mes, ¿cómo vamos a lograr que gente nueva pueda llegar al otro local? Si no nos gusta el proceso. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Es importante que nuestros oídos puedan mantenerse atentos a lo que Dios tiene para nosotros. Porque Dios no nos mandó a esta tierra para estar cómodos. Aleluya. Dios no te mandó a esta tierra para que digas, es que esta silla está incómoda. Pues porque no ha habido gente que dé a alguien algo por otras sillas. Como te repito, a veces los que más hablan son los que menos hacen. Los que más juzgan son los que menos hacen. Pero debemos agarrarnos fuertemente de Dios para entender lo que Dios ha puesto en nuestras manos. De que va a haber una cruz, va a haber una cruz. ¿Qué es lo que les decía Jesús? Toma tu cruz y sígueme. Pero había muchos que le decían, no, es que tengo que ir a enterrar a mi familiar. ¿Y qué les comentaba? Dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Ahorita es tiempo de nosotros, es tiempo de que nosotros podamos marcar historia, es tiempo de que nosotros podamos entender el por qué hemos venido a este lugar. No hemos venido a la tierra nada más por existir, hemos venido para vivir un proceso muy grande, porque sabemos que en este proceso vamos a encontrar una bendición muy grande. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a encontrar una bendición muy grande. Si seguimos pescando en la orilla del mar, nada más vamos a encontrar peces pequeños. Pero si nosotros nos atrevemos a bogar mar adentro, vamos a encontrar peces más grandes, a lo mejor que son más difíciles de agarrar, pero son los que van a traer más bendición para nuestras vidas. Y tú y yo que estamos en este lugar, debemos entender que Dios nos ha preparado, nos ha capacitado, si estamos en este lugar, para poder atravesar ese proceso, para poder agarrarnos fuertemente de Dios y para poder decir, aquí, yo estoy aquí listo y dispuesto, no solamente para cuando me conviene, no solamente para cuando yo puedo, sino cuando entiendo que Dios me está llamando para algo más, que no se trata de lo mundano, de lo que está ahí afuera, que no se trata de mi vida personal, se trata de que hay algo más grande por hacer, y se trata de que hay algo más que necesitamos hacer. Pero si queremos entrar en ese proceso, debemos entender que debemos agarrarnos fielmente de Dios. Amén. Conocer que Dios siempre va a estar ahí para fortalecernos, reconociendo que Dios va a estar ahí para darnos algo más grande. ¿Cuántos pueden decir amén? Voltea con tu hermano y dile, el proceso. Vamos, dile con tu hermano, el proceso. A lo mejor y no les gusta esa palabrita y ya están haciendo como que muecas, como que, otra vez el proceso. Pero es muy importante, porque si nunca entendemos el porqué de los procesos, no vamos a estar capacitados. ¿Quieres ser aprobado para el cielo? Tienes que vivir el proceso. No alargues tu proceso. ¿Sabes cómo alargamos nuestro proceso?
Esto es algo también muy importante. Si tú estás anotando, nosotros alargamos nuestro proceso cuando desobedecemos. Nosotros alargamos nuestro proceso cuando no nos mantenemos alineados con Dios. Nosotros alargamos nuestro proceso cuando en vez de apoyarnos los unos a los otros, murmuramos el uno contra el otro. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo sé que todos los que estamos aquí alguna vez lo hemos hecho. Yo muchas veces les he dicho, parte de mi testimonio es que en cierto momento es que yo empecé a nada más hablar y hablar de la gente de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque muchos decían, ay, es que él creció aquí en la iglesia, qué padre, ay, el niño lindo, que quién sabe qué tanto, y, o sea, cositas que uno podría decir, ay, es que mira lo que hay, cosita, quién sabe qué tanto, ay, acá están los que sí ya hemos pasado un proceso, pero no, todos tenemos un proceso diferente. Y algo que pasó en mi vida es que yo empecé a acarrear algo muy pesado. A lo mejor y no fueron tanto las drogas, a lo mejor y no fueron tanto el alcohol, sino que mi corazón empezó a agarrar odio contra la gente de la iglesia. Estaba en la iglesia, pero odiaba a todos los que venían a este lugar. ¿Sabes por qué? Porque mi corazón no estaba conectado con Dios. Yo siempre decía, ay, es que bola de hipócritas, nada más vienen a llorar, pero después de nada más se van. No son capaces de aguantar el proceso. Y cuando Dios me metió en el proceso, ahí fue cuando me dijo, ¿a poco sí es tan fácil, hijito? ¿A poco sí está tan fácil? Porque las cosas con Dios no son fáciles, pero traen la mayor bendición. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios tuvo que darme un proceso en mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos han tenido un proceso aquí? Y es muy importante cuando nosotros podemos también reconocer que hemos fallado. Cuando quitamos el orgullo. Si tú quieres que el proceso sea más fácil, quítate el orgullo. Ah, es que yo ya la hice, yo ya soy aquel, quién sabe qué tanto. Ok, pero ¿qué estamos haciendo por Dios? Y algo para concluir con esta palabra, y es muy importante que yo quiero que tú tomes, y quiero que lo agarres fielmente en tu corazón, hermano. No te salgas diciendo, ay, es que no es lo que quería escuchar. Yo quería escuchar de las bendiciones. Yo quería escuchar que Dios me iba a dar un carro último modelo. Yo quería escuchar que Dios me iba a dar una mega casa, Dios me iba a dar una esposa. No se trata de eso. Se trata de entender que si valoramos y amamos el proceso, la bendición va a ser mayor. Porque en el momento en que Jesucristo entendió el proceso, amó el proceso, Él pudo estar en ese lugar. Dice la palabra de Dios que Él fue molido por nuestros pecados, hermano. Oh, yo no sé si tú entiendas esa parte. Él fue molido. Y a veces porque nos cortamos el dedito con una hoja y andamos, ay, mi dedito, no. Él fue molido por nuestros pecados. ¿Alguien entiende lo que es un molido? ¿Sí entendemos esa parte? ¿Sabes por qué? Porque el proceso de Jesús no fue un proceso fácil. El proceso de Jesús no fue nada más venir y decir, yo soy aquel. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y ya. Sino Él nos vino a demostrar que estamos confiando en aquel que está con nosotros durante el proceso. Que a lo mejor el que estaba contra ti es el que te va a vender, porque vas a tener un Judas junto a ti. Vas a tener un Pedro que te va a negar, que va a decir, ay, no, es que no lo conozco. Pero sabes, Jesús no dependió de si sus discípulos habían fallado o no. Él no estaba dependiendo de si su familia estaba con Él apoyándolo o no. Jesús estaba pegado al corazón de Dios porque sabía que el proceso era mayor por la bendición. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo quiero que te pongas sobre tus pies hoy en esta mañana.